Hola y bienvenidos a Cocina Gurú. Hoy vamos a preparar la mejor receta de asado de carne, un redondo de ternera al horno que no defrauda, extra jugoso, increíblemente delicioso y sobre todo muy fácil de hacer. Y va acompañado de una salsa que es una maravilla. Esta es una receta estrella, la elección perfecta para festejar y compartir, así que no te pierdas este vídeo porque comenzamos a prepararla ahora mismo. Aquí tengo el redondo de ternera que voy a asar. Este pesa unos 3,5 kilogramos y lo primero que haremos será atarlo de esta forma, así lograremos que los jugos se concentren mejor en su interior. Atarlo es muy sencillo, si quieren luego les hago un vídeo explicando el paso a paso de cómo hacerlo. Fíjense en que esta porción de carne tiene varias partes de grasa a su alrededor y eso es fantástico porque le dará un estupendo sabor durante el asado. Créanme que les digo que esta es una receta perfecta para servir en cualquier celebración y ahora que se aproximan las fiestas navideñas no puede faltar en nuestro menú. Pues bien, ya yo he atado el redondo de ternera. Ahora simplemente le voy a añadir sal y pimienta. Sean generosos con la sal, no hay que ser tímidos en esto, porque de ello depende que se acentúe bien el sabor. Claro, también deben estar pendientes de no pasarse. Ahora lo llevaremos a la sartén con apenas 2 cucharadas de aceite y sellaremos el redondo de ternera a fuego alto durante 8 o 10 minutos. Esto va a garantizar que se retengan sus jugos en el interior y un exterior más doradito. Mientras se hace este paso, iré preparando una mezcla de especias que le darán un sabor extraordinario, muy rico. Aquí voy a mezclar 10 dientes de ajo. Además voy a añadir romero, con 2 ramitas será suficiente y si es fresco mejor, aunque siempre puedes usar romero seco. También agregamos 2 ramitas de tomillo fresco, de igual manera lo puedes sustituir por tomillo seco. Incorporamos aceite y tratamos de hacer una pasta con estos ingredientes. Puedes hacer este paso en un mortero como este o en un procesador de alimentos. Pues bien, ya nuestro redondo de ternera debe estar listo. Yo lo voy a dejar en este punto, pero mientras más lo dores, mejor. Tenlo en cuenta. Es momento de llevarlo al horno, así que pincelamos con la mezcla de ingredientes que habíamos preparado y para que los ajos no se quemen, mejor lo ponemos en la parte de abajo. El aroma y el sabor envolverán a la carne durante el asado, así que no te preocupes. Usaré esta misma sartén para hornearlo, es uno de los utensilios que tengo en casa que más adoro por su versatilidad. Y además porque aquí mismo haré la salsa para acompañar la carne. Vamos a hornear el redondo de ternera a 350 Fahrenheit o 176 grados Celsius durante 1 hora u hora y media. Les voy a enseñar el punto en el que queda mi carne y así podrán elegir si la dejan más o menos tiempo o si también la prefieren así como lo he hecho yo. Ahora les muestro. Si tienen un termómetro para carne sería fantástico porque de esta forma seremos más exactos. Cuando el interior de la carne indique 135 grados Fahrenheit, estará medio poco hecho, pero el calor que retiene en su interior lo va a continuar cocinando, así que en ese momento lo retiramos del horno y lo dejamos en reposo. La temperatura durante el tiempo de reposo va a aumentar. Yo lo he dejado unos 10 minutos antes de servirlo. Y la temperatura final debe ser de 145 grados Fahrenheit en la parte interior para un término medio. Para mí en ese término está perfecto y lo horneé durante 1 hora y media exactamente. Ahora preparemos la salsa. Mientras reposa el asado, salteamos los champiñones y media cebolla dulce a fuego medio con 2 cucharadas de aceite. Vamos a añadir una pizca de sal y pimienta y cocinamos hasta que estén cocidos y no quede ningún líquido en la sartén. Esto va a demorar unos 5 minutos aproximadamente. Reservamos y ahora colocamos al fuego la sartén con el líquido que ha soltado la carne durante el asado. Aquí vamos a agregar el caldo de carne y el vino tinto, que le dará un sabor buenísimo. Los ingredientes se los voy a ir dejando en pantalla al final de este vídeo y en la cajita de descripción. En este paso añadimos además mantequilla, es opcional, pero así la salsa quedará más sedosa. Y en este punto ten mucho cuidado con la sal porque la mayoría de los ingredientes aquí ya tienen sal incorporada, así que prefiero usar mantequilla sin sal.
Deja hervir a fuego lento hasta que se espese un poco y en ese entonces agrega los champiñones y la cebolla a la salsa y cocina hasta que esté bien sedosa. Luego corta el redondo de ternera asado que ha quedado súper jugoso y con un sabor increíble y acompaña con esta deliciosa salsa de champiñones. Ojalá pudieras oler esto a través de la pantalla. Estoy segura de que tus fiestas serán ahora mucho más fabulosas si sirves un plato elegante como este. También puedes acompañar este asado de carne con puré de patatas y de bebida un buen vino tinto. En pantalla les dejo los ingredientes de esta receta, el mejor asado de carne que probarás. Un redondo de ternera al horno jugoso, exquisito y muy fácil de hacer.